¿Qué tal, alumnos? Esta es una breve explicación acerca de la información que contiene el documento de la clase número 3, subido en la página institucional del colegio. Este video tiene como objetivo ser un refuerzo en el caso de que usted necesite apoyo o una guía breve para poder estudiar dichos documentos. La clase 3 trata de the imperatives, los imperativos. Es importante revisar los imperativos porque es un tipo de oración muy diferente a las que estudiamos en las clases pasadas. En clases anteriores habíamos visto que las oraciones en inglés se componen de sujeto y verbo. Esos dos elementos siempre tienen que estar presentes. Sin embargo, los imperativos se construyen de una forma diferente. Por eso hay que revisarlos de inmediato para que en el futuro no se creen confusiones. Primero, entendamos qué es un imperativo. El imperativo es un modo verbal que usamos para dar órdenes o consejos fuertes, instrucciones y señalar advertencias o prohibiciones. Esto último generalmente se hace con una estructura negativa. En el caso de las órdenes, acá vemos un ejemplo. Clean your teeth now. Lávate los dientes ahora. Eso es una orden. Una instrucción. Open your books. Abran sus libros. Y en el caso de las prohibiciones o advertencias, don't feed the animals. No alimentar a los animales. Había mencionado que también podemos usar el imperativo para dar consejos fuertes y eso vendría siendo casi un sinónimo de órdenes. Por ejemplo, si alguien se siente mal, yo le puedo decir, toma tu medicina. Y a pesar de que en cierto sentido es una orden, va con una intención de ser una recomendación. Lo que es importante notar, y que lo pueden revisar en las oraciones de abajo, y que hace a los imperativos tan diferentes de las otras oraciones estudiadas, es que los imperativos no comienzan con un sujeto. Solo podemos observar un verbo. Por ejemplo, en el caso de clean, clean es un verbo. Lo mismo en el otro caso de las instrucciones, como en open, o en las prohibiciones, donde tenemos el verbo alimentar, feed. Vamos a hacer una diferencia entre las prohibiciones, porque como podemos ver además, estas tienen una estructura un tanto diferente, ¿cierto? Podemos ver ahí otra palabra que está dentro de nuestra construcción, entonces las vamos a revisar al final. Acá tenemos otros dos ejemplos. Look, mira. Call the police, llama a la policía. El tema es que las órdenes siempre se dirigen a un you, o sea, a un tú o a un ustedes. Su recipiente siempre va a ser el receptor, quien esté escuchando la orden o quien lea la orden. Por ejemplo, si yo digo cállate, te lo estoy diciendo a ti, a un tú. Si yo digo cállense, se lo estoy diciendo a ustedes. En español nosotros también tenemos el imperativo. Lo importante en inglés es recordar que el imperativo no lleva sujeto, es simplemente un verbo. Pero acá hay algo a lo que tener en cuenta. Si bien el imperativo hace referencia a un tú o a un ustedes, hay que hacer la diferencia cuando ese you, ese tú o ese ustedes está de forma explícita o implícita en la oración. Por ejemplo, si yo veo el you dentro de la oración, yo conjugo el verbo como si estuviera interactuando con la persona tú o con ustedes. You love me. Tú amar a mí. O sea, tú me amas. Si yo no veo ese you, si yo veo una forma imperativa, o sea, si la oración comienza solamente con un verbo, a pesar de que hay un you de forma implícita, o sea, no lo podemos ver, la conjugación de esta oración no va a ser igual a la de arriba.
sino que va a ser a modo de orden. Recuerden, los imperativos hacen menciones a órdenes o a instrucciones. Para decir que no, vamos a usar siempre el auxiliar don't. Don't es un verbo auxiliar que vamos a estudiar muy prontamente en clases venideras. No de momento, porque sería complejo. Cabe mencionar en todo caso que cualquier auxiliar con la terminación n''t es un auxiliar negado y va a dar la idea de una negación. Lo podemos ver en los ejemplos de abajo. Don't play, no jueguen. En este caso la conjugación, ¿cierto? Jueguen es porque le está hablando a ustedes, le está hablando a las dos niñas. Pero si hubiera una sola, sería no juegues. Recuerda, el imperativo, la orden, siempre va hacia un you, o sea, hacia un tú o hacia un ustedes. En el segundo ejemplo, do not talk. No hablen en el caso de que fuese a ustedes o no hables en el caso de que fuese a ti. Recordar entonces esto, los imperativos son oraciones que comienzan con un verbo y que dan la idea de una orden o una instrucción o una prohibición.